Buenas tardes, buenas noches ya. Para muchos ya es noches. Ya para los viejitos ya casi es la hora de la meme. Pero bueno, estamos estudiando Romanos 14, del capítulo 12, ¿verdad? Este va a ser muy cortito. Pero en resumen, hermanos, yo espero que estemos comprendiendo este capítulo de Romanos. Para mí se me hace muy interesante porque en el mundo religioso pues hay muchas opiniones, hay muchas cosas que a veces yo he tenido inclusive contiendas con personas sobre el tema de la Biblia, y cuando los oigo hablar a veces están hable y hable y ya lo digo, pero pues todo eso ¿dónde lo estás sacando? ¿No? O sea, no tienes bases bíblicas para estar a mí hablando como estás hablando, no sé de qué estás hablando. Y a veces tengo una prima, híjole, mano, qué bárbaro, bien religiosa, y ya habla hasta por los ojos y las orejas, pero le digo, prima, pues yo no sé de qué estás hablando, no sé ni qué escritura estás tratando de explicarme con todo ese palabrerío que estás hablando, ¿no? Y es que hay veces que las personas tienen opiniones, ¿me entiendes? Y por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, empieza a decir, recibir al débil en la fe, o sea, voy a recibir una persona, el Señor lo va a recibir. Yo también debo de ser una persona amable con ellos, porque también ese es otro problema, ¿no? Hay veces que nos agarramos hablando con una persona de la religión y a veces también nos ponemos nosotros como picudos, así uno, como se dice, como contencioso, ¿no? Y no debe ser así, porque yo tengo que tener paciencia, especialmente cuando empezamos, sí es muy duro, cuando empezamos queremos que todos se conviertan y va por allá, pero llega un punto donde te das cuenta de que tanta gente tiene tantos errores y precisamente por estas opiniones. Entonces tú debes de tratar de ser un poquito paciente, pero también tienes que prepararte, porque el propósito de esa contienda es tratar de jalar a esa gente o que se comprometa con Dios. Yo he visto que a veces que me dicen hermanos, es que me dijo mi hermano, y me dijo mis amigos. Digo, y cómo me gustaría estar ahí, ¿por qué no le contestan bien? Las respuestas ustedes las deben de saber ya. ¿Cómo le voy a contestar a una persona? Por ejemplo, me hizo una pregunta una hermana, me dijo un primo que nosotros nos acercamos a Dios porque le teníamos miedo del infierno. O sea, le dije, o sea, que nosotros nos acercamos a Dios porque le tememos a Dios, porque tenemos miedo al infierno. Le dije, eso no creo que sea verdad. Yo me acerqué a Dios porque creo que Él existe. No sé nada de la gloria, no sé nada del infierno, yo no sé nada de eso. Yo nomás sé que existe un Dios. Eso lo creía antes de conocer la Biblia. Pero que me haya acercado que después de conocerlo, sí debemos de respetar sus mandamientos. Hay que respetar el infierno. Hay que saber que no queremos ir para allá. No sé ni cómo sea. No sé tampoco dónde está. Pero Dios me dice cómo no llegar allí. Dios me enseña en su palabra cómo no llegar a ese lugar. Si yo sigo en la carne, viviendo en la carne, y la carne me controla y la carne me domina, yo voy a ir ahí. Yo voy a ir a ese lugar. No sé cómo será, pero voy a ir ahí. Y Dios habla la verdad, Dios no habla mentiras. Y en eso es importante porque le dije, uno se acerca a Dios porque creemos que existe. Es todo nada más. A lo mejor tú no crees en Él, ¿no? Yo te respeto, pero se acerca a Dios. Y si tú te acercas a Dios, es importante que creas que Él existe. Porque es imposible agradar a Dios si no crees en Él. No lo puedes agradar. Entonces, como quiera que sea, podemos observar que en este capítulo, pues estamos entendiendo. Yo sé que en estos tiempos ya muchos no nos fijamos si uno come carne o no come carne, ya esto ya creo que en mi punto de vista eso ya es pasado. Me imagino que en esos tiempos sí eran cosas muy delicadas. Acuérdate, los judíos se les prohibía, por ejemplo, comer carne de puerco. Era prohibido comer carne de puerco. Inclusive si tú sabes la historia de Pedro, cuando Pedro tiene un sueño como se viene un lienzo de puros animales, ¿verdad? Y le dice Dios a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, Señor, nunca ha entrado nada inmundo en mí. Entonces dice Dios, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero en ese tiempo, en el tiempo de los romanos, pues había estos conflictos porque pues unos consideraban que comer carne era pecado. Los gentiles que acababan de entrar al evangelio habían entendido que eso ya no era importante.
¿Sí? Ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me acerco a Dios, yo nunca fui una persona que pensaba que un cumpleaños fuera malo. De hecho, antes de conocer la verdad, a mí me decían que, por ejemplo, los testigos de Jehová prohibían los cumpleaños y que prohíben las bodas. No sé cómo estuvo, pero a mí yo no sabía, se me hace algo ilógico. ¿Cómo se andan preocupando de un cumpleaños? O sea, viendo tantos errores aparte, se preocupan de un cumpleaños, pero se me hace algo ilógico todo eso, ¿no? Y sigue siendo, pero sí hay gente que puede venir y dice, es que no debes de festejar cumpleaños. ¿Pero por qué? Porque es malo, porque... Pues, entonces ahí está la cosa, ¿no? Pero se recibe a la persona con cariño, pero no para contender sobre opiniones, ¿ok? Porque por culpa de las opiniones, pues se han hecho, yo digo que se ha hecho mucho daño en las familias y en las iglesias, porque, no, yo quiero tener razón. Y aquí solamente mis chicharrones truenan. Y si no son así, entonces empieza a ser un problema. Y no tiene sentido. De hecho, fíjate nomás, hermano. No sé si ustedes están tan viciados como yo en el internet, pero por ejemplo, ahí en el internet hay un grupo que es de la Iglesia de Cristo. Dice, yo me metí a ese grupo de Iglesia de Cristo. Y empezó a decir ahí un hombre de la Iglesia de Cristo, dice, ¿cómo no van a entender si Dios escogió siempre al hombre para todo? Empieza a decir, ¿no? Dios escogió a Adán primero, después Dios puso reyes, hombres, no puso reyes, puso reyes, puso puros hombres en el Viejo Testamento. Y después viene la iglesia y pone hombres que dirigen la iglesia. La mujer no debe dirigir al hombre y no debe dirigir a la iglesia. Bueno, empieza a decir que Dios escogió al hombre para que dirigiera. Entonces ya vienen los comentarios después de eso, ¿no? Dice uno, has dicho muy bien. Y luego dice una mujer, así, machistas. Pone ahí machistas. Y empiezan los problemas, ¿no? O sea, te das cuenta de la opinión de esta persona. Entonces yo ahí puse mi granito de arena. Y le dije, mira, ni los hombres dirigen la iglesia, ni las mujeres dirigen la iglesia. Es el Espíritu Santo el que dirige. Hechos 20:28. Mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Así es que ni la mujer dirige, ni el hombre dirige. Porque si el hombre dirige, estamos derrotados. Es el Espíritu Santo, y así como el Espíritu Santo le ha dado responsabilidades al hombre, también se las dio a la mujer. Y si hay un mandamiento que Dios le da al hombre, ¿qué dice Dios? Marido, ama a tu mujer, como Cristo amó la iglesia. Ahí te está diciendo el Espíritu qué es lo que debes de hacer. No digas esas cosas, porque esas cosas lo que está haciendo es causando divisiones unos con otros. Eso no es el propósito del Evangelio. Siempre debemos de echarle la culpa a Dios en su palabra. Él lo dijo. Él lo dijo. Yo no lo dije. Y si Dios te puso allá a predicar, no te exaltes, no te enseñoríes. Nomás a nosotros nos pusieron. A mí, si yo hubiera sido el dueño, yo pongo también a las mujeres, pues órale, también, órale, aviéntense al ruedo. Pero es obra de Dios. Y el que habla ahí no es el hombre, es el Espíritu Santo, si está preparado. Pero si hay un mandamiento muy grande para el hombre que debemos de aprender a amar. Y eso primero, es lo primero. Pero bueno, vamos a Romanos 14:12 para ver qué dice esa escritura de Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta ¿a quién? De sí a Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando lleguemos al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida, siempre me voy a acordar de esa escritura de 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero calificado, de que no se avergüenza de haber usado la palabra verdad. ¿Qué va a pasar con eso? Pues cuando yo llegue a la presencia de Dios, tengo que tener la palabra en mi mente para decir, yo dije esto porque tú lo dijiste, porque está escrito aquí. Y no llegar ahí con opiniones. Pues yo dije esto porque yo pensaba, o yo pensaba que si hacíamos esto era mejor, o yo pensaba que si hacíamos aquello era mejor. No tiene sentido entonces, no. Entonces, cada uno de nosotros, o cada persona, al que le tienes que dar cuenta es a Dios, a nadie más. Así es que si alguien me juzga porque celebro mi cumpleaños, y él piensa que es pecado, bueno, pues para él es pecado. Yo al que le tengo que dar cuenta es a Dios.
Más bien aquí el punto sería, ¿qué has hecho todos estos años? Después de 50 años, ¿qué has hecho de bueno? Ahí sí sería bueno un resumen, ¿verdad? De ponerme a pensar qué he hecho en todos estos años de vida que me ha hecho Dios. Pero digo, lo demás, de hecho, yo siempre le digo a la gente, en este mundo hay 3 opiniones, o 3 cortes, 3 juzgados. Está la corte de Dios, está la corte del hombre, y está tu corte. ¿Cuál es la más importante de las 3? La más importante. Los hombres, no tiene sentido su juicio. Y luego viene la mía, la de Dios, la mía y la de los hombres. Pero el hombre carnal está al revés. Cuando la gente se basa en opiniones, es primero lo que diga el hombre, lo que piense la gente, luego yo, y lo que diga Dios va a ser hasta el último. Bueno, vamos a Romanos 14:13. Termino ahí, porque ese es cortito nada más. Ese versículo pues explica solo. Cada uno va a dar cuenta a Dios, ¿verdad? Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera es, ya sabemos que nosotros no podemos juzgar a nadie, o sea, personalmente. ¿Por qué? Porque en lo que yo juzgo a una persona, me juzgo yo mismo. Si yo te condeno a ti, yo me condeno. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Y la segunda es una recomendación que el Espíritu Santo me está diciendo. Más bien hay que tomar una decisión. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Repito, en este tiempo, si fuera comida, no creo que nadie se ofenda. Todos echas mis taquitos. ¿Qué tal estaban los taquitos el domingo? Bueno, se acabó todo. Ya la pobre Anita le alcanzó unas migajitas nada más. Dicen que son las más buenas las migajitas. Llegas a Guanajuato y dices, ¿quieres una gorrita de migajas? ¿Qué es migajas? Pues las puras sobritas de las carnitas. Pero bueno, yo sé que nadie se ofende por la carne, pero hay otras cosas que sí se pueden ofender. Como a veces lo que podemos hacer o lo que actuamos, lo que decimos, y mucha gente sí se puede ofender. Y a veces sí son cosas malas, o sea, si estás mal lo que estás haciendo mal ejemplo. Entonces, aquí está diciendo, si vas a hacer algo, mejor decide no causar tropiezo en lo que vayamos a hacer. Por eso, yo sé que es muy difícil, hermanos, hay veces que trabajando allá afuera, en nuestra vida cotidiana, hay veces que andamos trabajando y por más que quieras, a veces se te olvida que tú eres un hijo de Dios, o se te olvida hacer oración en la mañana, y cuando menos piensas estás bien involucrado en tu trabajo y se te olvida que eres cristiano. Y ahí cometemos errores. Pero no fue algo planeado, no lo planeamos, no dijimos, cuando llegue le voy a decir, no lo planeamos, fue algo que salió espontáneo. Y ahí pues sabemos que cometemos error y debemos siempre de pedir perdón y madurar espiritualmente, ¿no? Así es que por esa razón, ¿verdad? De Romanos 14:12, no debemos condenarnos unos a otros. Condenarnos uno a otro es peligroso y es sin amor. Otra vez, en la iglesia yo y el hermano hemos entendido que nadie debe de condenar a nadie, ni decir a nadie. Aquí la palabra juzgar significa condenar unos a otros. Nosotros no tenemos como cristianos ese acuerdo que debemos de ver al hermano. Debemos de ver al hermano, sí, cómo va en su camino, y tenemos la responsabilidad de ayudarlo y avisarle. Pero en cosas de opiniones legales como comer o no comer, de fiestas religiosas o no, eso no es importante. Solo lo que la quieren hacer doctrina. Si de repente a un hermano le fascina celebrar su Navidad cada año y hace un tango y chango cada vez que hace su 24 de diciembre, y de repente lo quiera traer como doctrina, pues ahí sí ya no. Una cosa que haga su show allá, hermano, pero otra cosa que quiera aquí venir a decir que eso ya va a ser doctrina. Pues no. Entonces, no podemos decir nada, solo que se quiere hacer doctrina. Que
No debemos de poner tropiezo a ninguno, hermano, y enseñarles que comer carne no es pecado. Es tropiezo si el que cree puede comer carne, porque esa es su opinión. No debemos de poner tropiezo a ninguno, hermano. Y enseñarles con escrituras que comer carne no es pecado. Es tropiezo si el que cree puede comer carne. Es tropiezo si el que cree puede comer carne, porque esto es opinión. Así es que, pues sí, es lo primero que enseñamos cuando una persona empieza a decir, oye, pues, no deben de comer carne, no hay problema. Digo, si vas a comer carne todos los días también te puedes morir, porque no es saludable tanta carne. Ya andaba muriendo en infarto por andar yendo con los chinos todo el tiempo. Carne esa roja tan rica, ¿no? Bueno, termino con el 13, me brinco al 14, Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Ahí está muy clara también esa escritura. Si alguien piensa que tiene una opinión de que eso es inmundo, que eso está mal, digo, hay veces que los he oído, pues no sé, eso no lo encuentro en la Biblia, que tú pienses que está mal eso. Hay gente que piensa que hay cosas que están mal, y le digo, pues no encuentro esa escritura. Dice el apóstol, confío en el Señor, nada es inmundo en sí mismo. Así que si dice, los que son débiles en la fe, vivían o eran dirigidos por su conciencia, y los que viven por la fe viven por conocimiento, pero los más maduros viven por amor. Ahí está. El Señor está explicándonos aquí que el apóstol Pablo pues confiaba en el Señor, que nada en el mundo, porque él vivía por amor y otros viven por sus conciencias, son dirigidos por sus ideas, y otros tienen conocimiento y viven por su fe, su conocimiento, pero otros deben de vivir por el amor. Y eso es lo que necesitamos siempre en la iglesia, hermanos, que vayan creciendo espiritualmente, porque esos son los que ayudan a los que están peleando, calmaditos, no se peleen, no pasa nada. Como cuando tienes un montón de niños, tranquilos, todo va bien, no va a pasar nada. Sí, como por ejemplo, ahorita un ejemplo que pasó, y esto, qué bueno que aquí estamos un poquito más, un poquito más maduros hasta ahorita, ¿no? Pero por ejemplo, allá en Cortázar, pues casé una pareja, no eran cristianos, me pidieron que si podía celebrar, yo no caso, celebrar, claro que sí, yo considero que todo lo que sea bueno para agradar a Dios y la gente que quiere hacer las cosas con bien, hay que ayudarlo, ¿no? Pues no estaban de acuerdo los señoritos, que porque no estaban bautizados. Y yo decía, pues se bautizan, luego no se quieren casar. Ha pasado que se han bautizado y luego ya no se quieren casar. No. O sea, se bautizan y van a vivir juntos. Está peor. No, mira, este es un mandamiento de Dios, que se casen. Pero había personas que según su conocimiento en la fe estaban mal. Entonces le digo, no puedo entender yo eso. Eso es un mandamiento de Dios que se casen. O sea, que tú prefieres que sigan viviendo en fornicación. Sí, pues no están bautizados. Déjalos, tú haz bien. ¿Qué sabes tú si más adelante ellos se quieran bautizar? Haz bien, no pasa nada, haz lo correcto, no pasa nada. No, pero es una cosa triste cuando estas personas, debido a sus conciencias, consideran que es algo incorrecto. Pues no. Ahí sí, a veces no sé ni cómo ayudar, ¿no? Pero bueno, el apóstol Pablo regañó a los débiles de conciencia porque son débiles en la fe, pero puso la carga con los más fuertes de llevar la carga de los más débiles porque tienen el conocimiento. O sea, eso sí también es cierto, es correcto. Así es que con referencia a los versos 2 y 3, de recibir al débil la fe, no para contener sus opiniones, o de la carne o no carne, aquí vemos que algunos con el poder de la conciencia hacen de algo inocente una acción mala. De algo que hacen, como decimos, de un vasito de agua, hacen una ¿qué? Una tormenta.
¿Ok? Yo espero que vean que hay personas que nos vamos a topar así, gente que va a estallar con... Yo digo que es como el matrimonio, cuando estamos en el matrimonio, ¿verdad? Estamos apenas madurando en el matrimonio, a veces nos peleamos por cosas sin sentido, cosas que no tienen ni razón. Ay, ¿por qué me peleé por esto tú? ¿O por qué dije aquello tú? Era algo, o no más porque dije una pregunta o porque pregunté de aquello, ¡pum!, explotó la dinamita. Dices tú, no entendí por qué salimos de pleito. Así también en esto, es que por una cosita que se ve inocente, ¿haces qué? Un rollote, una tormentota. Estos asuntos no son casos de fe, sino de conocimiento, y el hermano débil no tiene bastante conocimiento para entender qué es una opinión de lo que es bueno para comer y lo que no es bueno para comer. Por eso dice que el que confía en el Señor, nada es inmundo en sí mismo, sino que el uno es lo que puede hacer lo malo. Es uno el que puede hacer lo malo, es uno el que puede hacer el daño. Yo entiendo que hoy por ejemplo, en el Viejo Testamento, pues Dios trataba de mantener un cuerpo sano. Aparte de mente sana, cuerpo sano. Les prohibieron carnes, mariscos, muchas cosas se le prohibía al cuerpo en el Viejo Testamento, porque Dios quería un país sano, fuerte, ¿me entiendes? Pero ya desde entonces que Dios fue crucificado y lo que dijo Dios en Génesis 6:3, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque él es carne. Y luego lo que dice Pablo, en mí está el mal, miserable de mí. Yo considero ahí que ya Dios, el cuerpo carnal, va derechito a los gusanos. Ya va derechito. Entonces ya Dios dijo, coman todo con acción de gracias. Que al cabo, pues el poder de la vida y de la muerte está en las manos de Él. Hay gente que se puede cuidar todo lo que quiera, todas las dietas que quiera del mundo, dormirse a la hora que quiera dormir, pero si Dios le dice esta noche vendré por tu alma. Por eso es importante que veamos que lo que trae paz es lo espiritual, es el amor de Dios, eso es lo que te trae paz. Y tú viviendo en esa situación, el día que te lleve Dios a ti, que sean los 20, 30, 50, 60, a la hora que sea. Pero tú estás viviendo en ese espíritu, ¿me entiendes? Eso sí es importante, pero digo, hay gente que por cositas hacen doctrinas, como por ejemplo el caso de esta religión. Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo 4, del 4 al 5. 1 de Timoteo 4, del 4 al 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó es bueno. A veces que nos invitan a comer a lugares, ¿no? Y nos dan comida, y a mí me molesta mucho cuando llevo jóvenes y les ofrecen de comer allá, ¿no? Y, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Y qué es? Ay, no, tiene cebolla, no quiero. digo, yo te lo hago, pues cómetelo. No, pues yo no me lo como. Estos chamacos de hoy de veras no saben lo que dice la palabra de Dios y desprecian. Oye, la señora se ofrece a hacer una comidita. No, y ya después que se la comen, ay, está re buena, ¿verdad? Está muy rica. Ay, por favor, pues primero haz oración y cómetela. Si lo que nos pasó a nosotros en Puerto Peñasco, a mi esposa, nos sacamos allá con una familia y nos dio una comida que se miraba, hermana, horrible. Era unos calamar. Parece que estaban vivos. Y los miraba Pero, no, y aquí otra escritura, fíjate, no sé, ahorita que estoy leyendo, a mí me molesta que tiren la comida. Hay gente que tira la comida y yo no me gusta que tiren la comida. Pero, ay, tíralo. Oye, es el pollo de ayer, todavía sirve, no, tíralo. No es que sea avaro. Aquí dice la Biblia, nada se debe de desechar. ¿Cuánta gente no tiene comida? ¿Cuánta gente no quisiera un poquito de esa comida? Por eso lo siento así, es como también cuando tiran el agua. Sí, aquí agarran con la manguera, tirando el agua. Oye, hay países que no tienen agua. Y tú no eres considerado, ay, la agarras y la tiras. Ay, luego le dices algo, ay, que al cabo la paga mi papá. Sí, ojalá la pagaras tú. Pues el día que la pagues tú, ese día ya no la vas a tirar.
O también la luz, ¿verdad? Cuando ya les empieza a costar las cosas, no, ahora se apaga la luz, se apaga todo. Qué bárbaros. Pero bueno, ahí está la escritura, ¿no? No me quiero salir del tema y luego me van a regañar. Ok, Pablo se identifica con el hermano débil de conciencia por falta de conocimiento, que resulta en una opinión incorrecta en cuanto a comer o no comer. Él siempre amaba y estimaba a su hermano débil, por lo que dice. Recibo al débil en la fe, pero no para contender. Ahora, ahí tengo una cosa, si tú quieres estar contendiendo sobre ese tema, yo ya no voy a contender. No tiene sentido. Si yo puedo tumbarte el argumento en un ratito, así, y yo miro que sigues de aferrado y aferrado y aferrado, hermano, ¿qué está haciendo ahí? Te voy a explicar. Segunda de Timoteo, ahí estamos cerquita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 23 y 25, 26. Mira, dice la escritura, segunda de Timoteo 2, 23 al 26. Mira lo que dice. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. O sea, yo estoy tratando de explicarte que la carne ya no es pecado. O también del día sábado, ya no es ese el día que Dios le dio. Te voy a explicar bíblicamente. Pero si esta persona es necia y es insensata y está tratando de causar contienda, yo voy a desechar esas cuestiones. Tengo que aprender eso porque a veces nos metemos a pelear y no tiene sentido. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para conocer qué? La verdad. Es una parte muy interesante. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. No depende de mí. Yo quisiera arrepientan y que conozcan ¿qué? La verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de... Aquí vemos lazo del diablo. Ese lazo no es cualquier lazo, no es un lazo de novia. Ese es un lazo muy fuerte. ¿Y sabes cómo te digo que es muy fuerte? Cuando Moisés quiso sacar al pueblo de Israel. Ahí mira el diablo. Bueno, recuerda que la carne o sangre se prohibía en la Biblia. Era el sacrificio a los ídolos e imágenes que se dejaban ahí por días. Así que Pablo enseña que ya se admite a los gentiles, que se habían convertido y que él sabía que todo lo que Dios había creado era bueno para comer, y esto los gentiles lo sabían, como yo. Yo también cuando empecé a entender la Biblia, había cosas que yo razonaba, decía, esto ya no... Fíjate, es bien chistoso de veras lo que me pasó a mí, no sé si a ustedes les pasaba. Había cosas que yo ya sabía, que se me hacían algo lógico, y decía, mira, está escrito. O sea, yo ya sabía eso, me daba idea, y al leerle decía, pues mira, con razón yo ya sabía que esto no valía. Y los gentiles sabían eso, que ya la carne, la sangre y todas las cosas ya no tenían ningún sentido. Pero los judíos estaban muy arraigados a eso. De hecho, vas a darte cuenta que esa era su vida de ellos, las tradiciones. Las tradiciones, era su mero mole de ellos. Señor, mírate, Señor, mira cuando los apóstoles le preguntan a Cristo, Señor, mira qué templo, qué roca, Señor, pura cosa bonita, el templo de Dios. ¿Y qué le dijo Cristo a los apóstoles? ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, los judíos se alababan por sus fiestas solemnes, sus cosas, sus vestuarios. Sí, ya cuando llegaban los sacerdotes, olvídate, imagino que entraban los sacerdotes, o los sumos sacerdotes entraban así, ay, háganse un lado. Acuérdate de los papás del ciego, ¿se acuerdan de la historia del ciego? Que le sana a Jesucristo y mandan llamar a los papás y les dice, ¿tu hijo nació ciego? Y ellos tenían miedo de llevarle la contra, y si le decimos nos van a correr de las sinagogas. Y les dice, pues sabemos que nació ciego, pero ahora si ve, pues pregúntenlo a él, ya está bastante grande. Pregúntele a él, ya está muy grande, pues yo qué voy a saber. Y es que eso era.
Allá, por ejemplo, si tú trabajabas en el tabernáculo, hermano, ay, limpieza de la mesa, ya sentían que se iban al cielo a hacer trabajos en el tabernáculo. Ellos sentían de esa manera que limpiar el tabernáculo era pues como lavar los pies a Cristo. Todas esas cosas Cristo las terminó. Sí, también, que era un rey terrenal y todas esas cosas. O sea, inclusive en ese tiempo, si te pones a pensar, Dios quería ser su rey. Él quería que aceptaran su dirección a través de los jueces. Pero queremos rey, queremos rey. Y desde que empezaron los reyes, para mí fue un desastre. Porque yo leo la historia de los reyes, el 99% fueron puros reyes. Y a la fecha, el hombre carnal, el que dirige las iglesias en el mundo, es un desastre las iglesias. Es un robadero, unas mentiras por todos lados. Una vez me dijo un primo a mí, no, dijo, si en este mundo hay 3 carreras que te hacen millonario: religión, la política y las drogas. Ahí me lo dijo a mí en la cara, ¿no? Como que me está echando a mí la bronca. Y le dijo, ¿y sabes cuáles las 3 las que se lleva todas? La religión. Y sí, dije, ¿y sí es cierto? Yo estoy de acuerdo contigo. La religión es la religión, los que se dedican al negocio de la religión son las personas más hipócritas que pueden haber. Esas personas no declaran impuestos. Ellos pueden hacerse millonarios y no tienen ningún derecho de decirle al gobierno cuánto ganaron. Porque la gente da dinero, ¿no? Ellos no saben cuánto da. Haz de cuenta, si yo fuera un pastor corrupto, el hermano Carlos le aviento buena verdad, me regala $5,000, muchas gracias, hermano. Le eché un rollazo y me la creí y lo mandé al cielo, hermano, sí, lo mandé al cielo, hermano. Es que si alguien se quiere al cielo, ahorita un billetito de 5,000 los mando al cielo. Y lo chistoso es que la gente les cree, yo lo he visto. La gente les cree y le dan el dinero. Oye, si una vez me dijo mi jefa no te platiqué que íbamos en el tianguis. ¿Ustedes nunca han visto un tibetano aquí en Tucson? Los tibetanos son que traen una cobija anaranjada y pelones de rapa. Yo pensé que nomás estaban en el Tibet, pero han venido para Tucson. Han venido y andaban en el tianguis. Y yo y mi jefa íbamos atrás de ellos, iban 2 así. Y yo y mi jefa, y volteé y mi mamá dice, ay, Camilo, de veras, ¿qué jefa? Ay, gracias a Dios que Dios mandó al hermano Mark. Tú y yo pelón, y yo pelón aquí los dos con la cobija así. Imagínale, pues darle gracias de veras, es de darle gracias a Dios. O que estuviéramos engañados, ahí pagando el diezmo al pastor. Por eso dice Mateo 7, 21 al 23, en aquel día muchos me van a decir, muchos, ay Señor, ¿por qué estas personas, hermanos, no quieren razonar? No quieren pensar. A Dios le gusta, vamos a sentarnos, vamos a razonar, vamos a meditar, hazle preguntas a Dios y deja que Dios te conteste, que sea el Espíritu Santo el que te vaya guiando, no el hombre. Pero cuando empiezan los hombres, es que yo opino, es que yo creo, es que... No, ya van por otro lado. Y la gente le cree en las opiniones. Así es que, bueno, le di vuelta, ¿no? Sí, bueno. El Espíritu Santo, en el apóstol Pablo, nos enseña que es mejor considerar el conocimiento que el de su conciencia escrupulosa de otros en el tema de las comidas. O sea, es mejor el conocimiento. El mismo Pablo había cambiado sobre los temas escrupulosos de la comida bajo el Viejo Testamento. Su entendimiento había cambiado bajo Jesucristo. Digo, Pablo es otro ejemplo muy claro de lo que era ser judío en el Viejo Testamento. Él había observado mucho esas fiestas, pero esa conciencia, como dice aquí, esa conciencia escrupulosa, él ya la había dejado. Ya la había hecho un lado. El mismo Pablo había cambiado sobre los temas escrupulosos ya dije eso. Por lo que dice, confío en Cristo que nada es inmundo en sí. Fue convencido en sí mismo. A ver qué dice Hechos 10:13. Hechos 10:13. Hechos 10:13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Aquí vemos lo que hace rato le estaba comentando del apóstol Pedro. Pero el que come dudando, si es bien o mal, peca. Peca por fe.
o peca porque la palabra de Dios lo dice. Si por ejemplo yo como una carnitas de esas de Michoacán, fíjate, aquí hay algo chistoso, y a ver ustedes qué opinan de esto. Yo le digo a la gente, cuando vamos de viaje, ¿verdad? Y tú ves una comida, eso sí la pagas, porque te están invitando a comérnosla, dice mi pariente de burra hasta que me corran. Pero si tú la vas a pagar y ves la comida y sientes como que algo va a pasar con esa comida, no te la comas. Estás dudando de esa comida, ¿no? O sea, sientes que te va a hacer daño, te va a hacer daño. Y si después que te la comiste dijiste, es que tenía hambre y me la comí, aviéntate tu Pepto-Bismol. Porque te puede hacer daño. Porque dudaste antes de comer y ahora la traes en el estómago y estás dudando. Mejor cómete tu Pepto-Bismol antes de que siga, porque puede que se te haga una infección. Pero bueno, si yo como comida y no lo hago por fe o dudo, es pecado. Debo hacerlo por fe. Número 1, cuando hacemos la oración de gracias, yo siempre aprendí de que esa comida que vas a comer, sea lo que sea, esa es la medicina que Dios te está dando para tu cuerpo terrenal, lo que tu cuerpo necesita. Por eso cuando comemos de la comida, le damos gracias a Dios, Señor, que este alimento me haga bien a mi cuerpo. Eso es lo que le pedimos luego, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos por fe, o no lo hacemos con fe, por eso nos cae mal. La oración debe ser bien sincera a Dios, Señor, te pido que este alimento me haga bien a mi cuerpo, y confío en eso. Ahora también, si estás oyendo la palabra de Dios, o estás añadiéndole algo a la palabra de Dios, y no es de fe, también es pecado. O sea, si yo le añado una opinión, una idea a la palabra de Dios, y lo aplico en mis hermanos, también es pecado. Vamos a leerlo en Romanos 14:23. Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si hay algo que voy a hacer y no proviene de la fe, ese también es pecado. Así es que ahí vemos claramente que podemos pecar cuando dudamos. Vamos a 1 Corintios 8 también. Eso lo hemos leído alguna vez, vamos a leer otra vez. 1 Corintios 8, del 1 al 13. Dice así. 1 Corintios 8, del 1 al 13. Vamos a ver qué dice. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Inclusive ahí si lo pudiéramos aplicar, nos está enseñando claramente que lo que edifica es el amor. Y si tu conocimiento no captas de ver al débil en la fe, pues entonces te puedes envanecer. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, que es lo fuerte, que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. En el mundo es, hasta me sé muchos chistes de cuando era niño me contaban hartos chistes de las imágenes. Porque nada es en el mundo, no tiene oído, no te oye. No, y a la gente le reza o le ora, no es nada, no te está escuchando, es como estar haciendo rezo a una piedra. Si a uno cuando le piden algo tampoco oímos, y tenemos oído, menos el mono ese, menos lo oí. Dice, el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, claro que no. Si un día tienen chance de meterse a la religión de la India, esos tienen dioses hasta para echar al bolo, hasta los venden. Tienen a las ratas como dioses, un templo, bueno, una cosa donde quiera. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y es el Padre de todos nosotros. El Padre que de Él procedemos, del cual proceden todas las cosas, nosotros somos para Él. Y un Señor, o sea, eso que es un Señor, una autoridad, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, fuimos hechos
Veníamos manejando el Jordi tiene unas preguntas a veces que son preguntas chistosillas, pero son buenas. Y veníamos manejando y me dice, oye Camilo, ¿y qué pasaría si no hubiera venido Cristo? Es un caos, un verdadero caos. Yo para empezar, aquí no estuvieras tú ni yo creo. No existe Estados Unidos, señores. América no existe como tal. Ay, cómo no, no existe, pónganse a pensar. La libertad, el cristianismo, vinieron a fundar este país, muchos personas que fueron expulsados de Europa porque estaban en contra de la religión católica. Vinieron a establecer las 13 colonias, ¿sí o no? Y ellos empezaron a decir que cada hombre tenía derecho de su creencia y libertad de expresión para todos. En esos países como en México no hay libertad de expresión, estás esclavizado a lo que diga la religión. En México no hay libertad de expresión, eso sí, eso lo sé muy bien. Pasan los cohetes a las 5 de la mañana, unos cohetazos, ¡paz! Y luego la gente con todo su volumen, a todo volumen pasan por la casa oyendo una música horrible como si a mí me gustara su música. Pero horrible, la traen a todo volumen. ¿Dónde está la libertad de expresión? No existe. A ver que lo hagan aquí. A ver que pasen aquí con sus carros a todo volumen y que avienten los cohetados así como se avientan allá a 5 de la mañana. No van a poder. No existe la libertad de expresión. Entonces, este país se fundó gracias al cristianismo, a la Biblia, al Nuevo Testamento, más que nada. ¿Y por qué vino todo esto? Porque Dios le había dicho a Abraham, de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones. Y si hay una nación que ha sido bendecida grandemente, es Estados Unidos de América. Esa frase que Dios le dijo a Abraham, a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones. No hay otra. Imagínate, hermano, si nos hubieran tocado los alemanes a un lado, como mexicanos, o que nos hubieran tocado los musulmanes a un lado. Que nos hubiera tocado el ¿cómo se llama? El que lo agarraron abajo del túnel, el último que agarró. Saddam Hussein. Que hubieran sido nuestros vecinos. Ay, ay, ay. Que hubieran sido los alemanes. Si a los judíos los exterminaron, nosotros nos eliminan. Nos desaparecen del mapa. No, si yo siempre digo gracias a Dios que, pues, sea lo que sea, hay racistas, lo que sea, pero Estados Unidos es de todos. Un americano es un mexicano, un americano es un japonés, un americano es un sudamericano, un americano es un de todo el mundo ahí. Es que se aguanten. Aparte, esas tierras eran de nosotros, se las da. Aquí ya estamos, ya ni modo. Nosotros las estamos pagando. Impuestos, pagamos todo. Pero gracias a eso, hermanos, si Cristo no viene, olvídate. Es más, si Cristo no viene, tú y yo andaríamos como los aztecas, a lo mejor con unos calzoncillos de esos de maíz. No conociéramos nada, el licor de maíz. Si con Cristo, mira cómo se ponen los pápagos ahí en Seos. ¿Nunca has ido a Seos? Son prácticamente briagos. Ahora imagínate nosotros, seguiremos siendo otomís, náhuatl. Yo era náhuatl, Georgie. Y otomí, o pereo pechual, allá de Michoacán. Acá Carlos, pues no, Carlos ese sí era español, que se vaya para allá. Pero aquí estarían los yaquis en Sonora. Si hay también, ¿qué? Bueno, digo, si hay, pero digo, si no viene Cristo, pues seguiremos con las tradiciones de los yaquis o de los pápagos. Bueno, lo más importante que Cristo vino es a redimir al hombre decaído. Eso es lo más importante. Ya lo demás son opiniones. Bueno, 1 hasta el 13 leí, ¿verdad? ¿A dónde iba, hermano? Al 6. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no hace nada aceptos, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimada a comer de lo sacrificado a los ídolos, no será estimulada, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De manera pues
pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Dios pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay veces que la gente no entiende esto. Por ejemplo, a mí me preguntaban en Guanajuato, porque en Guanajuato, la gente de Guanajuato es muy teporocha. Le gusta mucho ya no, ahora les gusta mucho la otra cosa. Pero en ese tiempo les gustaba mucho la cerveza y el alcohol, ¿no? Y como yo también andaba con ellos, siempre la pregunta que me hacían era de que si tomar era pecado. Y yo les decía, no, el tomar no es pecado. Lo que dice la Biblia, que la borrachera es pecado. Entonces échate una. No puedo. ¿Por qué? Porque entonces si yo me tomo una cerveza a ti, enfrente de ti, y te das cuenta que yo predico la palabra, tú después vas a decir que mira, este es cristiano y está tomando. Si yo un día quiero tomar cerveza, me la voy a tomar no enfrente de una persona que se va a sentir mal. No, pues entonces eres un hipócrita. No, porque tomar no es malo. Pero tienes que tener cuidado enfrente de quién lo haces. Ese sí es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y mira, yo fui una persona que yo sí me consideré que fue una persona alcohólica. Yo sí tomaba mucho. Pero gracias a Dios, que a través de sus enseñanzas y creencias me enseñó a madurar. No necesito nada para andar feliz. Eso le doy muchas gracias a Dios, me la puedo pasar bien. Pero ahora, si a mí se me ocurre tomarme una cerveza sabiendo que no va al frente a alguien, yo no puedo hacerlo, porque no es correcto. Aquella persona que le iba a predicar la palabra y me vio con cerveza, ya no va a querer escucharme. Entonces es lo que está diciendo aquí. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, en este caso la bebida. No lo voy a hacer. Y cualquier otra cosa similar, no la tengo que hacer. Si tú eres cristiano o crees en Dios, eso te va a motivar, el amor de Dios, a no hacerlo enfrente de nadie, porque eso sí está mal. Eso sí está mal. Así que si el hermano piensa que algo es comer, algo de comer es incorrecto, esto lo haces por caso de su conciencia. O sea, lo estás haciendo porque tu conciencia, igual, si por ejemplo alguien está a dieta y considera si se echa 5 tacos de carnitas de puerco, a lo mejor dice, ay, pues sí siente uno hasta culpable, ¿verdad? A veces que yo como de más, pero yo sí estoy sentenciado. No, cuando uno está chavalón, pues que come. Le digo yo, tú come todo, pues, tú como quiera puedes comer todo. Pero si a mí se me ocurre comer así de más, mi conciencia me dice, ay, a ver cómo se te sube el azúcar, o a ver cómo andas mareado rato, se te sube la presión, tanta comidera. Pero si aún así pienso que comer carne es incorrecto, es en mi conciencia. Es nada más en mi conciencia y yo estoy mal. Así es que lo hace porque dice, él considera que ciertas comidas como prohibidas por Dios, mientras él las considere así, será incorrecto, y su conciencia comerlas. Por esto no significa que es incorrecto, es una opinión. Ojalá que hubieran entendido. O sea, si él considera que está mal, no está mal. Si fuera tan mal, estaría en el hospital. Entonces ahí termino con el Romanos 14. Voy a Romanos 14:15 y nomás lo leemos y le paramos para ver de qué se trata. Romanos 14:15. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo, ¿qué? Murió. Ahora, aquí sabemos que no es la comida. Te digo, la comida no tenemos problema. Hoy podemos ver, por ejemplo, si yo me tomo una cerveza enfrente de mis hermanos, ¿verdad? Pues eso está diciendo. Si yo fumo cigarros enfrente de mis hermanos, también está mal. Dice la Escritura, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, te voy a platicar, si yo soy una persona que considero que tomar una cerveza no es malo, considero que fumar un cigarro tampoco es malo, ¿verdad? Yo en mi mente considero. Pero hay personas que consideran que sí está mal, ¿verdad? Hay gente que considera que sí está mal, y si tú lo haces enfrente de ellos,
Entonces fíjate lo que dice, ya no andas conforme, ¿qué? Al amor. ¿Y sabes qué te parecería a ti? Esta escritura, la escritura que te va a pasar a ti es esta. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 5. Mira lo que dice ahí. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 5, te va a pasar esto. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Correcto, él es positivo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar la verdad es precisamente, ok, yo considero que tomar una cerveza no es malo, pero no lo hago enfrente de nadie. No quiero ser tropiezo de nadie. Y si yo considero que si me echo un cigarrito de vez en cuando no es malo, bueno, no lo hago enfrente de nadie. Porque yo no quiero ser tropiezo de nadie. Y si llega un momento, lo dejo. ¿Por qué? Porque no me importa. A mí lo que importa es andar, ¿qué? En amor. Ese es el crecimiento que estamos teniendo muchos. O sea, todos venimos, al menos yo, de varios vicios. Pero cuando estamos viendo que hay cosas que le causan problemas a mis hermanos, no lo hagas. No lo hagas, trata de ir dando ejemplo. Y ir cambiando. Y el día de mañana, pues cambias ese mal hábito por una buena limonada. Esa de agua mineral, como me gusta. ¿Has probado la limonada con agua mineral? La naranjada con agua mineral, se la recomiendo. Y el cigarro, pues cámbialo con un chocolate ese de dark chocolate. Muy ricos los chocolates esos. Y si han ido al sur ahí, la Broadway, están caros, pero están muy ricos los chocolates. Compré una bolsita a $15 así. Casi me la eché en una noche. También es malo, híjole. Bueno, que Dios los bendiga. Ahí le vamos a parar, vamos a entrar en un himno de invitación, hermanos. Ahí nos vamos a quedar en el 14:15.